Tenemos hoy día temas que tienen que ver con las facultades legislativas que ha pedido el gobierno transitorio del presidente Gerí, y hay una de las facultades que está siendo cuestionada especialmente por la prensa y por los especialistas, que tiene que ver con un pedido de facultades legislativas para legislar delitos de revelación de información que colisionan desde nuestro punto de vista como comunicadores con la ley de prensa, con la libertad de prensa, la libertad de información, y que no solamente compete ya a los medios de comunicación, sino más allá a todos los ciudadanos. Para ello hemos convocado, está con nosotros, está en interno ya, le vamos a dar la bienvenida en breves segundos, la doctora Giovanna Vélez Fernández, abogada especializada en Derecho Penal, tema puntual y preciso de su especialidad, y además es magíster en Gobierno y Políticas Públicas, y vamos a conversar también con ella sobre cómo va el avance de la denuncia que formuló de plagio a la fiscal suprema Patricia Benavides, en qué situación está. Entonces, este es el tema de la agenda de conversación con la doctora Vélez Fernández, que le damos la bienvenida. Bienvenida abriendo puertas, doctora Giovanna. Muy buenos días, Néstor. Muchas gracias por la invitación. Gracias también en nombre de nuestros televidentes. Un primer comentario a este pedido de facultades. ¿Es oportuno? ¿Es necesario? ¿Cuál es la visión de la especialista en Derecho Penal con respecto a este pedido, a este tema puntual de la delegación de facultades que ha pedido el presidente Gerí? Sí, efectivamente, esta es una delegación de facultades que el Ejecutivo está solicitando al Congreso de la República para poder legislar básicamente, entre otras materias, en la materia de seguridad ciudadana. ¿No? Y yo sí quiero aquí dar mi opinión completamente objetiva, imparcial, porque tuve la oportunidad de participar al inicio de esta delegación y entiendo que lo que se quiere incorporar al Código Penal es efectivamente, como bien ha señalado, el delito de revelación de información. Este delito lo que implica y lo que busca sancionar es al funcionario público que teniendo acceso por el trabajo que realiza a información reservada en el marco de investigaciones que se den a nivel policial, fiscal o judicial, pueda compartir esta información, entiendo, no con la prensa, sino que en el caso de la policía, por ejemplo, que tiene acceso a información reservada como denuncias, investigaciones, operaciones policiales, identidad de denunciantes, entre otros, pueda, por ejemplo, hacer saber a algún delincuente, alguna persona que esté siendo requerida por la justicia de estos operativos, y con esta información quizás frustrar algunas capturas, ¿no? Y yo aquí tenía claro el ejemplo del monstruo, por ejemplo, ¿no? Valga la redundancia, en el cual él mencionó cuando fue capturado que había recibido información de parte de algunos policías, y que esa información le había podido permitir a él evadir la acción de la justicia, ¿no? Entonces entiendo que lo que se busca es sancionar, o lo que se buscaría es sancionar a aquellos funcionarios públicos que incurran en este tipo de conductas, ¿no? Y por eso es que el artículo que se quiere incorporar es el 376A. Y si nosotros
revisamos el Código Penal, ese artículo estaría comprendido dentro del capítulo 2 que se refiere a delitos cometidos por funcionarios públicos, ¿no? Entiendo que la pena que se quiere colocar es una pena de 5 a 8 años de pena privativa de libertad y además una inhabilitación, con lo cual quienes responderían por esta conducta serían justamente funcionarios públicos, ¿no? Y esto está vinculado, sí, a los delitos que ahora se están cometiendo con mayor frecuencia, como son los delitos de extorsión y el delito de sicariato. Pone dos escenarios, doctora, ¿no? Pone dos escenarios. Una, que es la que está comentando de los funcionarios públicos, que hay una sanción. ¿Y cómo queda en el otro escenario, que es el de la libertad de información, la libertad de expresión, el acceso del ciudadano a conocer información a través de las unidades de investigación de los medios de comunicación en el Perú? Claro, lo que yo he podido advertir justo de este proyecto de norma autoritativa es que se busca proteger la reserva de la información vinculada a la persecución penal, ¿no? Entonces, claro, el escenario que planteé inicialmente y que sería el adecuado y que entiendo que sería el espíritu de la norma es sancionar a aquellos funcionarios y servidores públicos que acceden a esta información sensible y que podrían darla a conocer, por ejemplo, a personas que buscan evadir la acción de la justicia, ¿no? Entonces, aquel funcionario que incurre en este tipo de conducta tendría que ser sancionado penalmente y no solamente con una pena privativa de libertad, sino además de inhabilitación. Ahora, habría que ver finalmente cuál es la fórmula normativa que finalmente va a quedar o la que se plantea Claro. para poder tener conocimiento si es que además de los funcionarios públicos pudiese alcanzar a otras personas, ¿no? Es decir, no solamente aquel funcionario o servidor público que accede a esta información clasificada, sensible, ¿no? Y que justamente se le brinda por ser un personal de confianza para el Estado, ¿no? Sino que si es que sería posible que pudiese alcanzar a otras personas, ¿no? Es decir, aquellos que, por ejemplo, publican la información de carácter reservado, ¿no? Poniéndolos en el escenario de que el policía, el fiscal o el juez no revele esta información necesariamente aquella persona que está siendo buscada por las autoridades, sino que, por ejemplo, la dé a conocer a la prensa y la prensa la pueda difundir, ¿no? Habría que ver la fórmula final para poder entender y analizar si es que alcanzaría también a quienes difunden a través de los medios de prensa esta información, ¿no? En ese caso, en ese segundo supuesto, sí habría una limitación a la libertad de información, ¿no? Y a la libertad de prensa. De acuerdo, porque eso nos lleva entonces a una reflexión que hay que esperar la norma, cuáles son los términos, pero ya hay antecedentes, doctora, ¿no? De funcionarios que han advertido, por decir un adjetivo, perseguidos por la justicia. Estamos hablando de casos muy puntuales, el caso de Cerrón, el caso del hermano de Dina Boluarte en su momento, y el reciente caso del hermano del líder de Alianza para el Progreso, que de acuerdo a la información periodística fueron advertidos por funcionarios evidentemente de la policía o cercanos a la Fiscalía
de la intervención. En ese escenario se justificaría, ¿no es cierto?, el pedido de facultades legislativas que ha hecho el gobierno transitorio. Claro, entiendo que sí, en ese primer supuesto es que estaría enfocada la norma, ¿no? Más aún por la ubicación sistemática que tendría en el Código Penal, que es dentro del capítulo de delitos cometidos por funcionarios públicos. ¿No? Entonces, claro, como bien ha señalado, se han dado una serie de casos en los cuales se advierte a personas requeridas por la justicia por parte de las propias autoridades y eso impide la labor de la policía y de los operadores de justicia, ¿no? O sea, sería como un sabotaje y una obstrucción a la justicia, ¿no? Entonces, en esa línea, claro, sí la norma, bueno, buscaría pues un objetivo que estaría vinculado a poder tener un impacto en los delitos, en la lucha contra los delitos de corrupción, de extorsión y además de sicariato, ¿no? Si es que se mantiene en ese escenario, ¿no? En ese supuesto. Y también en ese escenario se justifica la protesta de los medios de comunicación, porque también se estaría coartando la libertad de información que tiene derecho el ciudadano a conocer. Pero ahí viene la colisión pues, de dos delitos, ¿no? El del funcionario público que comete la infidencia, por decirlo menos, con respecto a alertar a un perseguido, a alguien que está siendo investigado por algún tipo de delitos. Estaremos atentos entonces, creo, doctora, ¿no?, a conocer exactamente el texto de la norma para poder tener mejores argumentos y saber si realmente va a perseguir a los informantes o es una evidente intervención también en la libertad de información de los medios de comunicación. Claro, sí, habría que esperar a ver la fórmula normativa, Correcto. ¿no? Porque este es solamente, digamos, una propuesta eh, para solicitar la delegación de facultades ante el Congreso, ¿no? Es una propuesta que está en esta norma autoritativa. Luego ya vendría todo el proceso mismo de elaboración de las normas, que pasa una serie de filtros también al interior del propio Ejecutivo, ¿no? Yo tengo experiencia en este tema, he participado como en 3 delegaciones de facultades, entonces inicialmente hay una propuesta incluso de redacción de la fórmula normativa que sale del sector proponente, pero que tiene que pasar los filtros del propio ejecutivo, ¿no? Es, por ejemplo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el cual pues se tendría que evaluar y cautelar que la norma no sea inconstitucional, que no vulnere ningún instrumento internacional, ningún tratado de derechos humanos, por ejemplo, y que no pueda ser cuestionada posteriormente ante el Tribunal Constitucional, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos filtros, esas alertas se dan dentro de este proceso de delegación y no solamente por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sino de los otros ministerios, ¿no? Y luego de eso ya es que se sustenta ante el Consejo de Viceministros, ante el Consejo de Ministros y finalmente ya sale la norma publicada en el peruano. Y una vez que eso ocurra, pasa también una revisión por parte del Congreso, ¿no? Y ha habido casos que si la norma se excede de las facultades delegadas o si es que resultara ser inconstitucional, el propio Congreso puede derogar o podría derogar esa norma. Correcto. Y con la experiencia que usted tiene en este tema de delegación de facultades, la jurisprudencia internacional, ¿hay antecedentes de legislación sobre lo que está pidiendo el gobierno transitorio en este tema de libertad de información, doctora? Me parece que no, ¿no? O sea, que se quiera sancionar expresamente
una conducta como esta, no. Es un escenario de corrupción, un escenario de criminalidad en la que estamos inmersos y en la que está en peligro incluso hasta el ordenamiento jurídico de nuestro país. Esperaremos entonces a la norma que aparezca el texto para poder ahondar un poco más en esta delegación de facultades del delito de revelación de información. Y permítame hacerle una pregunta también relacionada a la denuncia que hizo usted, doctora. ¿Qué avances? ¿Cómo están los avances de la denuncia de plagio que hizo la fiscal suprema Patricia Benavides? Sí, efectivamente, presenté una denuncia por una falta ética, bueno, por varias faltas éticas que implican la integridad, la probidad, la propia obstrucción a la justicia. Y esta denuncia la presenté ante el Colegio de Abogados de Lima el día 7 de octubre. El Colegio de Abogados emitió una resolución iniciando el proceso administrativo disciplinario y luego de eso han notificado para poder presentar los documentos sustentatorios de las publicaciones, ¿no? Tanto la tesis de la señora Patricia Benavides como en mi caso el artículo que publiqué y que fue objeto del plagio. Entonces, actualmente el Colegio de Abogados de Lima tendría que pronunciarse sobre el tema. No se ha presentado por mi parte la medida cautelar correspondiente para que se pueda resolver este tema a la brevedad posible. ¿En qué tiempos está, cuáles son los tiempos establecidos para estos casos de plagio, doctora? Bueno, tendría que ya desde la presentación de la denuncia ha pasado un poco más de un mes, aún no se ha convocado para audiencia. Yo creo que en los próximos días bueno, ya estamos terminando noviembre, el próximo mes ya tendría que darse una resolución, al menos en lo que respecta a la medida cautelar por parte del Colegio de Abogados de Lima. También hay que esperar el espacio-tiempo histórico, como dicen algunos especialistas. Estaremos atentos entonces también, doctora. ¿Algún comentario a los otros temas de la delegación de facultades que ha pedido el gobierno transitorio del presidente Gerí, doctora? Sí, bueno, hay varios temas por los cuales se ha solicitado delegación. Entiendo, bueno, que uno de los más controvertidos ha sido el tema de revelación de información, pero también entiendo que se quiere modificar lo referente al delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, a fin de que las penas sean efectivas, por ejemplo, que no sean suspendidas. Luego también tenemos otros artículos que buscan modificar el tema de algunos supuestos vinculados a los delitos ambientales, como la minería ilegal, por ejemplo. Y bueno, serían allí una de las principales normas, ¿no? Y bueno, también entiendo lo de la reforma del Instituto Nacional Penitenciario, el INPE. En ese tema del INPE, ha opinado en entrevista que hemos tenido el doctor Mario Moretti, que también es un especialista en derecho penal, señalando que es un despropósito y que no tiene razón de ser.
el desaparecer, funcionar, crear una superintendencia cuando las soluciones están por otra vía más práctica, como controlar el tema de el acceso que tienen a la comunicación los internos de los penales. ¿Cuál es la opinión que tiene usted respecto a este tema de la fusión del INPE, si eso realmente va a dar resultados o simplemente es un cambio de etiqueta que ha ocurrido con otras instituciones públicas, doctora? Claro, bueno, en primera instancia señalar que estamos ante un gobierno de transición, ¿no? Que tiene muy pocos meses como para poder lograr una reforma institucional de tal magnitud. Entonces, eso correspondería pues a ser en un gobierno elegido democráticamente que, bueno, tenga la oportunidad de trabajar durante los 5 años, ¿no? Situación lamentable que no hemos tenido en los últimos años. Creo que el último presidente que pudo cumplir el mandato constitucional fue el expresidente Ollanta Humala, ¿no? Y hemos tenido unas sucesiones de presidentes que en algunos casos han durado hasta días y luego algunos meses, ¿no? Entonces ha sido una situación lamentable y una afectación para el Estado social y democrático de derecho. Entonces, no sería oportuno en un gobierno transitorio como este realizar una modificatoria de esa naturaleza. También hay que tener en cuenta que cuando se establece algún cambio normativo, no solamente tenemos que plantear algunas modificatorias de manera aislada, ¿no? Sino es que tiene que darse una interpretación y un manejo integral, incluyendo también las normas que están en tratados internacionales que son parte de nuestro ordenamiento jurídico, y también incorporar en el análisis a las políticas públicas. Y en el año 2020, si mal no recuerdo, se aprobó una política nacional penitenciaria, ¿no? En la cual está incluida el tema de resocialización, el tema de humanización de las penas y una serie de condiciones que tienen que darse en un sistema carcelario. Ahora, efectivamente, no se trata de cambiar solo el nombre, porque por ahí también he escuchado declaraciones en las cuales no se cambiaría el personal, sino únicamente quizás la denominación, ¿no? Que de llamarse Instituto Nacional Penitenciario pasaría a denominarse superintendencia. Entonces, si no hay una verdadera reorganización, una evaluación del personal, una fiscalización, un control de actos o presuntos actos de corrupción que se dan al interior del INPE, empezando, bueno, por el cuestionado presidente actual, al cual, bueno, entiendo que ni siquiera pasaría aún por el polígrafo como otros servidores, no se lograría un verdadero impacto, ¿no? Entonces, hay que mirar ahí varios factores, ¿no? Intentando por ver el tema disciplinario también, los procesos administrativos disciplinarios del personal que trabaja en el INPE, ¿no? ¿Qué conductas habría que sancionar, no solo penalmente, sino también administrativamente? Y poder hacer el análisis y la depuración que corresponda, ¿no? Y si es que hay que colocar alguna fiscalización, un sistema que permita, por ejemplo, el control de objetos prohibidos que ingresan a los penales, entonces habría que poner énfasis en ello, ¿no? Porque ya tenemos en la legislación penal también una serie de delitos que justamente sancionan el ingreso indebido
a los penales de celulares, de que existan, por ejemplo, antenas que permitan la comunicación, porque claro, no tendría sentido que ingrese un celular si, por ejemplo, hubiese un bloqueador de la señal, ¿no? Pero no solo es que ingrese el celular, sino que además hay señal que permite que se puedan realizar comunicaciones desde el interior de los penales, ¿no? E incluso realizar llamadas extorsivas de ahí. Entonces son una serie de factores que tendrían que converger para que se pueda realmente reformar este sistema penitenciario. Además, forma parte de toda una reforma integral y no solamente el tema del INPE, ¿no? La impresión que tiene la opinión pública, doctora, es que se trata de un acto de distracción o simplemente un maquillaje de una situación mucho más profunda, como usted señala, porque eso se reduciría a tener mejor control y evitar con bloqueadores las llamadas extorsivas, que eso sería una medida inmediata, considerando que el 30% nada más de los centros penitenciarios, información pública, tienen los bloqueadores. Entonces, es todo un tema de corrupción, es todo un tema de política que tendría que tener otro escenario y no, como usted bien dice, este gobierno transitorio que tiene poco tiempo para actuar. Estaremos atentos. Claro, sí, Entonces. eso es Sí, importante porque también recordemos de que el INPE es el último eslabón de la cadena, ¿no? O sí, sea, correcto. ahí ya van las personas que han sido privadas de libertad, ya sea por una condena o por una medida cautelar como es una prisión preventiva. Ujú, Pero el control de la delincuencia tiene que darse previamente, ¿no? ujú. Empezando por la prevención. Y la prevención del delito responde a una serie de causas estructurales que van más allá incluso del trabajo policial, ¿no? Porque el policía interviene cuando ya hay una flagrancia delictiva o cuando hay una persona requisitoriada o alguien que ya esté pues sometido a una investigación, ¿no? O sea, alguien que ya delinquió. Pero hay que responder o habría que analizar por qué es que las personas ingresan a este sistema delictivo, ¿no? Y ahí eso se refiere a causas que van más allá del sistema de justicia. ¿No? El sistema de justicia, tanto la policía, la fiscalía y el poder judicial intervienen al final, pero previamente, ¿qué es lo que hay? Quizás hay falta de empleo, falta de oportunidades, hay menores que son captados por las organizaciones criminales. ¿Por qué? Porque algunos están en abandono, porque no van a la escuela, entonces esos menores o son captados por organizaciones criminales, no recordemos de que hay también un porcentaje elevado de menores que son utilizados como sicarios, ¿no? Y otros son víctimas incluso de trata de personas. Entonces, habría que analizar cuáles son esas causas que están detrás y que permiten justamente el aumento de la delincuencia, ¿no? Habría que hacer un análisis de estos factores que influyen, de hacer un análisis sociológico, criminológico, y eso es lo que va a permitir identificar las causas del delito, ¿no? Y tendría que estar en una política nacional de seguridad ciudadana, una política que además existe contra el crimen organizado, ¿no? Entonces, si es que no se analizan esos factores y únicamente nos vamos a centrar en el último eslabón de la cadena, entonces, bueno, no se tendría un impacto y no se podría reducir las cifras que actualmente tenemos elevadas de delincuencia, ¿no? Excelente, excelente conclusión, doctora, porque llegamos a la conclusión de que la ciencia penitenciaria tiene que ser preventiva. Y esa es una labor que no solamente compete a los especialistas en derecho penal, sino es transversal a una serie de acciones que se tienen que tomar desde el Estado. Gracias, doctora. Excelente Exactamente. la conclusión. Vamos a estar atentos a estas noticias de la delegación de facultades, el texto, y a cómo va el avance
del juicio que tiene de la denuncia de plagio a la fiscal suprema Patricia Benavides. Gracias, doctora. Muchas gracias. Buen día. Ok, muchas gracias, Néstor.